favor, abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 10. Nuestro hermano Frank ha leído este capítulo que es de hecho corto. Y quisiera hablar del pequeño libro abierto. No solamente un pequeño libro, sino abierto. Y no solamente literal. Un libro amargo, dulce, que Juan tuvo que comer. Versículo 1 de Apocalipsis 10. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol. Y esto cegó al apóstol Pablo por 3 días, y sus pies como columnas de fuego, porque el fuego le anticipa, como los salmos mencionan, un fuego que va delante de él. Hemos estado predicando el libro de Apocalipsis semanal. Frank y nuestro hermano Alban mencionan que debería de escribir algún libro de los comentarios, y lo haré semanalmente mientras predico. También escribo. Y al mismo tiempo nuestro hermano Alban traduciéndolo al español. Tengo que publicarlo en español y en inglés. Hemos cubierto 9 capítulos. Continuaremos con el capítulo 11 con los 2 testigos. Lo explicaremos. El capítulo 12 es con la mujer cubierta, y también explicaremos qué significa y quién es. Y todos estos capítulos tienen que ver con el descubrimiento de Jesucristo, porque eso es lo que significa revelar, la revelación de Jesucristo. Y el libro de Apocalipsis no solamente trata de lo que pasará en el futuro, y no se trata de nuestro futuro. Trató de lo que pasó en el futuro corto, porque dice, estas cosas tomarán lugar pronto. Y pasaron pronto. Pasaron alrededor del año 70, cuando Jerusalén fue destruida. Y el libro de Jerusalén trabaja paralelamente con el discurso de los Montes de los Olivos. Si has escuchado los sermones pasados, sabrás qué capítulos son. La semana pasada predicamos sobre las 7 trompetas, porque primero que nada, cuando Juan es tomado al templo celestial y ve el trono de Dios y ve que Dios tiene este libro y que es sellado con 7 sellos y que nadie puede leer, que nadie puede entender. Y Juan clama grandemente con voz diciendo, el Cordero de Dios, el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, Él puede abrirlo. Él es encontrado digno. Así que cuando se abren los sellos, que coincide con los eventos que Juan y Jesucristo predice en su discurso, el 7º sello es abierto. 7 ángeles aparecen con 7 trompetas, y cada trompeta con un juicio en contra de Jerusalén. Y cuando la 7ª trompeta tocó, la destrucción de Jerusalén apunta a la crucifixión de Jesucristo, y es por eso que el templo es abierto. Jesucristo es crucificado, y el templo y su velo terrenal es cortado. Y eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo, abrir el camino al Santo de Santos, al trono de Dios. Abrió el camino para todo ser humano, para toda nación.
con su propia sangre. En algún lugar en el Antiguo Testamento también llama su cuerpo el velo. Cuando su cuerpo fue cortado, cuando fue muerto, el velo fue cortado en dos. Y en el libro de Apocalipsis, cuando vemos la séptima trompeta, los cielos son abiertos. Y esto es acerca del Evangelio, no solamente de hablar del futuro, es hablar de Jesucristo y la revelación del Evangelio, la revelación de Cristo. Y nos desviamos tanto cuando pensamos que es nuestro futuro. No lo es. Dice 8 veces, estas cosas pasarán pronto. Ahora, aquí tenemos el ángel poderoso descendiendo del cielo en una nube con el arco iris sobre su cabeza, como en el trono de Dios, en otras visiones, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo. Muchos comentarios dicen que este ángel es Cristo. Los símbolos lo identifican. Descendió del cielo. Dios se hizo hombre. La carne se hizo hombre, habitó entre nosotros. Ahora la nube es un símbolo del Espíritu Santo a través de la Biblia. En muchos lugares, su venida es representada en las nubes. Daniel capítulo 7 dice, uno como hijo de hombre vino en las nubes al anciano de días. Esa fue la ascensión. Es cuando ascendió al Padre, pero es predicha cientos de años antes que pasara. Uno como hijo de hombre vino en las nubes y vino al anciano de días. El apóstol lo ve ascendiendo, mientras que los ángeles ven lo que Daniel predice viniendo, no a tierra, porque el anciano de días y su trono está en los cielos y no en la tierra. Así que lo ven venir al anciano de días a hacer juicio. Isaías dice, el Señor levantará como nube y vendrá a Egipto y los ídolos serán quebrantados. Recordamos en la transfiguración, apareciendo una vez más. Y Cristo se aparece en una nube 5 veces en el libro de Apocalipsis. Ahora, dice, tenía un libro, un librito abierto en su mano, versículo 2. Este pequeño libro es el mismo que fue sellado con 7 sellos. Pero el Cordero descubre los 7 sellos. Ahora está abierto. Cristo y nada más fue digno. Cristo y nada más es digno para abrir los libros a nosotros, para darnos entendimientos, para darnos qué significa. Ahora, Moisés tenía encubierto el significado con sombras, ilustraciones de las cosas que vendrían, cosas que eran representadas, por ejemplo, en la circuncisión, tipos y sombras, el templo, los sacerdotes, símbolos, sacerdotes, regulaciones, sacrificios de animales, alimentos prohibidos, todas estas cosas, sombras de las cosas por venir. Pero Jesucristo abrió el libro. Cientos de detalles en las leyes de este libro sellado, pero Jesucristo lo abrió, lo reveló y reveló a los apóstoles el significado secreto. El apóstol Pablo lo pone de esta manera, el misterio que fue revelado por Jesucristo. Lo simplificó también, lo hizo pequeño y simple. Le pregunto a Dios, ¿por qué es librito? ¿Por qué pequeño?
Entiendo por qué está abierto, porque lo ha descubierto. Pero ¿por qué tiene que decir que es pequeño? Es tan pequeño que se puede poner en la boca de Juan. Y creo que el Señor ha contestado. Y aquí es donde no podemos confiar en nuestro propio entendimiento. Tenemos que pedirle al Señor lo que las cosas significan y no permitir que nuestra imaginación hable. Pero el Señor habla. Antes de que estuviera descubierto este libro, regulaciones y leyes, fue un gran libro, pero cuando lo abre, es simplificado, es pequeño y simple. Más de 600 leyes en el Antiguo Testamento, más de 300 mandamientos debían ser observados mientras el templo estaba de pie. 348 observados mientras el templo estaba de pie. Así que Cristo tenía que venir y ve el templo y dice, lo destruiré y lo reconstruiré en 3 días. El otro templo tenía que irse también para que la manera y el acceso al Santo de Santos se manifestara. El Espíritu Santo indica esto, que la manera y el camino, y esto está en Hebreos 9, 8, la manera y el camino a Dios, el camino a la salvación, no era manifestado todavía claramente, no había sido revelado, mientras el primer tabernáculo, esto es el templo, estuviera de pie. Y mientras el templo de Dios, Cristo, no había sido crucificado, la manera y el camino a Dios todavía no se cumpliría. Se requería las dos, el templo y el cuerpo de Cristo. Así que no como Moisés, el cristianismo usa gran discurso. Lo dice 2 Corintios 3, 12 al 16. Significa, entendemos ahora, no como Moisés, que tuvo un velo en su cara, en su rostro, para que los hijos de Israel no pudieran ver o el objetivo de lo que estaba pasando. ¿Qué estaba pasando? Dice así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza. Sí que había tantas regulaciones en el Antiguo Testamento, mandamientos. Ahora hay 2 mandamientos ceremoniales: bautismo y la cena del Señor. No somos salvos por regulaciones, somos salvos por gracia, y esto don de Dios. Versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, porque el cual Cristo es quitado. Pero aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, hablando de los judíos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y esto pasa con la persona. Cuando uno es nacido de nuevo, el velo es quitado y el camino al Santo de Santos es manifiesto. Significa que el libro está cerrado, está sellado y es pequeño. No más misterio sin resolver. Ahora. And he set his right foot on the sea,
¿Qué significa en el versículo 2 cuando dice, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra? Indica que su gobierno es sobre los gentiles, porque en el capítulo 17 dice que el mar son las gentes, las naciones. La palabra naciones puede ser traducida como gentiles, pero también su pie en la tierra está hablando de Palestina, hablando de los judíos, la tierra prometida a Abraham. Así que tiene su pie derecho en el mar, izquierdo sobre la tierra. ¿Qué significa? Significa que gobierna hoy en día ambos, gentiles y judíos. Siempre lo ha hecho. Pero hablamos de una sola iglesia y ha separado esa pared, partición que nos divide. Hay una raza y una nada más. Aquellos que están en Cristo, una sola raza. Esto fue indicado en el día del Pentecostés, cuando gente de todas las naciones vinieron y entendieron a los galileos, hablando en sus lenguas, las grandes cosas de Dios. Esto nos dice que somos una nueva raza, hecha de muchas naciones, y nos entendemos y somos unificados, unidos, no importa de qué nación seamos. Esta es la única forma de gobierno que permanecerá. Y cualquier otra estrategia es una oposición a Dios, globalismo. Parte de este movimiento de levantar un solo visión. Pero sabemos lo que Dios piensa de esto. Hubo derribado esa torre de Babel y los confundió y convirtió a las naciones. El nacionalismo y los límites es una enseñanza bíblica. Cada nación es soberana. Si tuviéramos límites abiertos en cualquier nación, misma cosa pasaría como lo que pasó con Roma, donde los bárbaros invadieron. Se trata de lo que está bien y de ningún prejuicio. Es lo que significa que tiene sus pies en el mar y sobre la tierra, gentiles y sobre los judíos, y ha derribado esa pared que nos separa, como lo dice Efesios. Solamente hay una iglesia. Ahora, estos 7 truenos en versículos 3 y 4. Dice, clamó a gran voz, rugiendo un león, tribu de Judá. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y esto revela que Dios revela algunas cosas, algunas personas, pero no es para ellos que las revelan a otros. Colombo, el apóstol de los irlandeses, se les dijo, no quiero a nadie que me siga. Y uno de ellos secretamente vino y testificó 2 ángeles hablando a Colombo. Y de repente hay la sensación de que alguien los ve y huyen los ángeles.
Colomba huye a la iglesia y dice, ¿quién me ha seguido? No estaba agradecido por ello. Porque algunas cosas secretas pertenecen a Dios y no son para todos. Juan entendió lo que estos truenos significaban, pero dijo, no lo revelarás. El libro está ahora abierto, pero Dios aún tiene sus secretos. Las cosas secretas pertenecen a Dios y las cosas reveladas a nosotros, sus hijos, por siempre. Y especular está prohibido. Pero yo pienso que los bebés van al cielo, creo que los animales van al cielo. Bueno, dame escritura. ¿No es mejor suspender juicio? ¿Tendríamos que hacer juicio en todo? ¿Tendríamos que especular? Es en contra del gobierno de Dios. Es preferente suspender juicio, porque cuando Dios nos revela ciertas cosas, déjalo así. No especules. Juan Calvino dijo, no deberíamos de caer en especulaciones. Y tenemos una responsabilidad en permanecer en ignorancia voluntaria. ¿Podemos decirlo juntos? Ignorancia voluntaria. Siempre me preguntan cosas y respondo muchas veces, no lo sé. Cuando llegan a cosas secretas, las cosas reveladas, esas son las cosas que debemos concentrarnos. Todas las cosas que hablan de la venida del Señor, hay multitud de versiones, multitud de fechas. Oh, sabes, el Señor viene pronto. ¿Dónde la Biblia dice esto? Dígame dónde la Biblia dice que Jesucristo viene pronto. Te puedo mostrar donde dice que iba a venir pronto y vino pronto destruyendo a Jerusalén, pero no dice que vendría pronto en nuestros tiempos. Tenemos que leer y tendremos que inventarlo y especular para llegar a esas conclusiones. ¿Es controversial? Pero escucho algún amén. Dios sabe, podemos confiar en Él. Él puede ser confiado. Así que después dice en versículo 5, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ellas, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Que el tiempo no sería más. ¿Hasta cuándo? Bueno, nos dirá. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Cuando la séptima trompeta tocó, sonó cuando Jesucristo murió y sonó cuando el templo fue destruido. No más. Está terminado. Es consumado y expiró su espíritu. El misterio, el secreto de Dios fue finalizado cuando Jesucristo fue muerto y el templo destruido. Es cuando la séptima trompeta sonó y en la visión dice, es finalizado. Ahora es un librito y el misterio es revelado. Pablo lo llama el misterio que estuvo no revelado, pero ahora es descubierto para sus hijos. Colosenses. El Antiguo Testamento fue un misterio, algo sellado, secreto por los siglos, porque estaba dado en sombras, en tipos, pero ahora es revelado y es interpretado por los apóstoles que fueron enseñados por Jesucristo cómo
hacerlo. Pero ahora, ¿qué hacemos con esta descripción? La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahora, cualquiera que haya probado este librito sabe de esta experiencia amarga. Es dulce en tu boca. No amas la palabra de Dios, es dulce. Pero cuando empiezas a compartir de este libro, muchos no les gustan, no quieren escuchar. Cállate. ¿Has experimentado eso? Dios sabe que lo he experimentado. Y esta es la cosa amarga, persecución que llega. Dice Jesucristo, te van a odiar. Y dice, no oro por el mundo. ¿Sabes que Jesucristo no ora por el mundo? Dice, ¿dónde está? Que alguien me diga dónde está. Alguien. Juan 17, la oración de Jesucristo. Y dice, no oro por el mundo, pero oro por mi pueblo, mis elegidos, mis escogidos. Por ellos oro. Ezequiel también comió este libro, amargo en su vientre. Y cuando Dios toca la boca de Jeremías, que es lo mismo, toca su libro, y desde ese punto la palabra de Dios estuvo en él. Y se le dice, te he puesto sobre las naciones para gobernar. A ver, dije naciones, estoy hablando políticamente. Te he puesto para destruirlas y arrojarles. ¿Por qué? Por medio de la palabra de Dios, por sus profecías, para destruir y para construir. Jeremías 1:9. Así que hablamos de política como resultado de esta experiencia. Se convirtió amargo cuando hubo rechazo. Todo hombre que ha comido este libro ha profetizado sobre naciones y reyes. Recuerda cuando Dios habla de Pablo, te he puesto para hablar a reyes y a gentes, naciones. Ahora, la política es un asunto moral que no debe de ser dejado de la profecía y predicación. Debe ser parte de ella, porque estamos hablando de asuntos morales. Y cuando Jeremías se puso en ese lugar, profetizó y hablar a las naciones. No importa que no escucharan. Somos llamados para hablar y para compartir la palabra de Dios y decirles lo que Dios dice. Y este pequeño libro incluye toda regla en todo aspecto de la vida, incluyendo la política, incluyendo la música, matemáticas, toda área y aspecto de la vida. Porque todo aspecto de la vida es religioso y toda persona es religiosa. La gente secular es religiosa, es su religión.
Lo humanista es su religión y su religión el hombre. Y cuando traemos la Biblia, oh no, 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 eso es religioso. Lo que hacemos es religioso, dicen ellos. No, lo que hacen ellos también es religioso. Para ellos Dios es el hombre, haciendo sus propias leyes y sus propios sacramentos. Aborto es uno de ellos. Y tienen que tenerlo, porque es parte de ellos. Tienen que tener sus propias leyes. Tienen que tener su propio infierno. Castigar a aquellos que no creen como ellos. Y ellos no predican la libertad de religión, no. Demandan que nos acoplemos a sus demandas como tiranos. Amén. Ahora todo el libro amargo profetizará a muchas naciones y reyes, porque la política es un asunto moral. Dejar el aspecto secular en nuestra predicación es tomar lo dulce y dejar lo amargo. Tenemos que tragar la cosa completa. El concilio completo de Dios. Y este es un capítulo corto y un sermón corto. El último capítulo de Apocalipsis 22. Demando que todo aquel que ha leído estas cosas y las guarde o no las guarde, se le dará estas plagas. Dios quitará su parte del libro de la vida y de la ciudad santa y de las cosas que están escritas en este libro. Este libro es pequeño. Este libro está abierto. Y este libro es dulce y amargo. ¿No lo amas? ¿No lo amas?